Somos Matildas, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida real. Soy Gabriela, psicóloga, y te invito a este espacio de bienestar emocional. Hola Matildas, ¿qué tal? Tenemos un segundo episodio, el número 2, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente. Tenemos un invitado. Hola. Tenemos a Sebastián, que tiene 19 años y vive actualmente en Madrid. Esta vez lo he traído de invitado porque me gustaría hablar sobre salud mental y la adolescencia, esta etapa un poquito más complicada. Así que empezaremos con una entrevista y al finalizar Sebas nos hará una pequeña reflexión sobre lo que opina en general de la salud mental y la adolescencia. Bueno, Sebastián, gracias por venir. A ti. Nuestro primer invitado, que me hace mucha ilusión. Y bueno, quería hablar sobre lo que he comentado al principio, ¿no? De salud mental y esas etapas de la adolescencia, cómo se lleva, cómo se trata, si se habla, no se habla. Y antes de todo quería también puntualizar que Sebastián nació en Venezuela y hace 6 años, ¿no?, que lleva viviendo aquí en Madrid, y me gustaría que me dijeras de manera así resumida cómo te sentiste emocionalmente con este cambio. Bueno, la verdad es que me sentí bastante bien debido a que es un cambio a mucho mejor, debido a que la educación es mejor, la sanidad es mucho mejor, la seguridad en todos los ámbitos es mucho mejor, pero sí que es verdad que hay cambios, por ejemplo los amigos, tenía que pasar los amigos que tenemos allá a aquí no tener y pues buscar nuevos amigos, un nuevo colegio y bueno, y en general un ambiente distinto. ¿Y qué emociones sentías cuando dejas tus amistades o el hecho de intentar aquí conseguir nuevas amistades? ¿Cómo lo describirías? A ver, fue complicado porque como tenemos distinto acento, las palabras son muy distintas, entonces a lo mejor no me entendían. Pero de resto, te digo, como fue todo mejor, pues la verdad me sentí bastante bien y bueno, afortunado. Vale, fluyó. Exactamente. Vale. Genial. Pues entrando un poco en tema de estudios, amistades y demás, me gustaría saber si entre vosotros habláis de salud mental a cualquier tipo de tema que pudiera surgir. No sé si es más tabú, si lo habláis abiertamente y qué temas, si lo habéis hablado, qué tema en específico. Pues a ver, sí que lo hablamos, claro, justamente dentro del grupo de mis amigos, pues hay gente que sí lo habla y sí lo tiene como cuéntame, que no pasa nada, y hay otras personas que se crearon distinto, entonces sí que dicen no, bro, o lo toma broma, tal, o sea, en el mismo grupo hay distintos pensamientos sobre ese tema. Pero sí, gracias que tengo a unos amigos que puedo contar y contarles las cosas, que se los cuento, ellos me cuentan a veces a mí, aunque se les complica un poco, pero sí. Sí, que se acabáis como apoyando un poco y hablando de todo tipo de temas en cuanto... Sí. Y sobre todo, ¿habláis cómo os sentís de decir, hoy me encuentro tal porque me he rayado por X tema? O sea, ¿lo expresáis? Sí, a ver, o sea, siempre que lo hablamos, por ejemplo yo, y me imagino que mis amigos también, es cuando ya es muy grave, o sea, si es algo así muy pequeño de que estás con ansiedad, a lo mejor no. Ajá, por ejemplo, el típico estrés de exámenes. Exactamente, bueno, eso ya tampoco... se queda ahí, pero si es algo que va mucho más, pues ahí sí que lo contamos. Y en la escuela, en el instituto en este caso, ¿hay una figura que os dé apoyo en estos aspectos, en cosas de la vida diaria de un adolescente dentro de una escuela, como puede ser un caso de bullying, atender a esta persona, a este joven porque ha sufrido bullying o porque tú tienes alguna inquietud a nivel ya más emocional y puedas acudir a él? ¿Hay este profesional en tu caso, en tu instituto específico, hablamos? ¿No? Sí, sí. No, la verdad es que no hay un profesional como tal que tú digas, me está pasando esto tal,
profesor, así, tal, me está pasando esto, y él diga, bueno, vete a tal, que te va a decir tal y te va a ayudar. No hay esa figura, pero sí que hay profesores que son muy buenos, que gracias a Dios yo tenía a profesores así y te ayudaban mucho, la verdad. Ok, claro, al menos se ha compensado por otra parte. Sí. Yo sí que lo veo muy importante el tema de que haya una figura, no solo un orientador que esté para ayudarte en cuestión de estudios y, como bien dice la palabra, ¿no? Orientarte, pero sino que también te haga un acompañamiento en situaciones más emocionales que puedan surgir en la adolescencia, ¿no? Y en relación al instituto. Sí que es verdad que obviamente si ya es algo muy personal habría que ir a otro profesional fuera del instituto, pero pasa que la mayoría de cosas que sienten los adolescentes pasan en relación en el propio instituto. Entonces yo reclamo más esa figura. Vale, Sebas, ¿sabes si algún amigo ha ido al psicólogo? Sí. ¿Os lo contáis abiertamente Sí. también? Costó, como dije antes, que hay cosas que cuestan más que la gente lo hable, y bueno, dependiendo de la persona, pero sí, tengo un amigo que después ya de mucho tiempo de estar con él, me contó que sí fue al psicólogo y, o sea, sí. Explico ya un poquito. Claro, tardó, pero al final acabó. Claro, porque primero quizás pensaba que lo podéis juzgar, ¿no? De por qué va al psicólogo, esto, lo típico, está loco, tiene algún problema muy complicado y poder juzgarle, y por eso a lo mejor no lo Sí, contaba. no sé exactamente las razones, pero no sé, sé que le impedía no decirlo. Vale. Y como ya una pregunta ya a ti directamente personal, ¿has sentido alguna vez un bajón emocional? Si lo has sentido, ¿qué has hecho? ¿Cómo fueron esos pasos? Bueno, sí, o sea, obviamente como un ser humano cualquiera, pues tiene sus bajones, sus etapas malas, muy malas, tal, y pues dependiendo de o sea, por ejemplo, en mi caso, pues no lo supe afrontar yo solo, y sé que o sea, de mis cercanos tampoco sabía si me podía, tampoco lo dije, la verdad, eso fue un fallo mío, pero como no sabía qué hacer tal, fui al psicólogo, sí. Vale. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Al psicólogo entiendo que de sanidad pública? Sí. Vale. ¿Y cómo fueron esos pasos? ¿Fuiste primero a tu médico de cabecera, entiendo, ¿no? Y luego ya te fue derivando a un especialista o a otro, Exactamente. ¿no? Vale. ¿Y crees que te han podido ayudar bien desde la sanidad pública? No es una crítica a la sanidad pública, pero indirectamente sí, porque sí que es verdad que al menos en Cataluña, que es donde vivo yo, he trabajado como psicóloga, y cuando atiendo a ciertas personas que han ido por la sanidad pública, se quejan de que cuando van es una cita cada 2 o 3 meses o incluso más, solo tienen media hora para poder explicarle todo lo que ha pasado de ese tiempo, y no realizan casi ni un tipo de sesión terapéutica, simplemente explican fármacos si es necesario, ¿no? Y ya está. Y reclaman, ¿no? Un poco que sea más continuo y más cercano a las citas, y que puedan realizar una terapia realmente, porque esas personas tampoco tienen el poder adquisitivo para irse a algún psicólogo privado. Entonces hay un poco ese dilema. ¿Tú cómo te sentiste en ese aspecto? Pues a ver, lo del tiempo, no sé, yo la verdad que sí tuve tiempo un poco para lo que me pasaba. Claro, sí que es complicado saber, o sea, en las primeras citas, que es la que te dan, saber exactamente y decir exactamente lo que te pasa. A mí ya me ha pasado 3 veces que he ido con distintos psicólogos, que nunca tengo el tiempo de decirle exactamente lo que de verdad siento. Entonces sí que lo pueden malentender o decir, bueno, no pasa nada. No creo que hay veces que pasa que, bueno, no necesitas otra cita, pero tal, llámame y tal. Si en caso urgente puedes llamarme, pero claro, ese es otro tema también. El cambio de terapeutas, de profesionales, de psicólogos, ¿no? De psicólogos o de otros, ¿no? Pero en este caso también recibo esas quejas de yo voy un día, me atiende un profesional.
al cabo de 3 meses vuelvo a ir y me atiende otro profesional. Entonces, claro, lo importante dentro de la salud mental y si inicias un proceso terapéutico es tener este vínculo, ¿no? Esta confianza en que tú le puedas contar y no volver a empezar otra vez a pesar de que tengan el historial, ¿no? Pero es crear esa conexión para que tú puedas trabajar todos los aspectos necesarios. Entonces, eso también creo que es un poco de reclamo, ¿no? Que el cambio de profesionales no ayuda para nada y menos a jóvenes, ¿no? Que quizás ya dar el paso, ¿no? Te costó y encima tener que ir cambiando de profesional, entonces no acabas de vincular. Quería continuar con preguntas un poco también de esa presión que sienten los adolescentes, de tener los estudios, de exigirse, también la presión estética, ¿no? Que en la adolescencia sobre todo se da. ¿Cómo te has sentido tú en cuanto a todo este tipo de presión o de tenerlo claro que tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que seguir ese camino, pam, 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 y cómo si lo has podido gestionar de alguna manera o no, estás en un proceso? A ver, yo como cualquier adolescente, me imagino yo, nunca tenemos claro, son muy pocas personas los que lo tienen claro, el que quieren estudiar, y es una presión grande porque que terminé segundo de bachillerato y el siguiente paso es escoger la carrera, y una carrera son 4 años para especializarte. Entonces sí que está una presión muy grande, además de segundo de bachillerato, tener que estudiar lo que hay que estudiar, que no es poco, y también pensar que quiero estudiar porque después de terminar los exámenes tengo que elegir algo que me va a marcar 4 años. Entonces sí que es muy grande. ¿Te agobiaste en algún momento? ¿Sentiste, obviamente seguramente que sí, pero hasta un punto de que en tu día a día ya te afectase y dijeras, quizás tengo que plantearme también decirlo y llegar a ir y pedir ayuda? O sea, sí me agobié obviamente, pero no llegué a ese punto porque, bueno, primero en bachillerato me estaba enfocando mucho en los exámenes, entonces no hay tiempo casi para pensar en eso, pero sí que también tenía yo, gracias a Dios, una ideita de lo que quería hacer más o menos, entonces me he tranquilizado un poco. Vale. Aquí también quería comentar que si ya tenemos un malestar que nos afecta día a día, es importante que aquí sí que valoremos el hecho de pedir ayuda profesional, porque si es algo que te ronda en la cabeza día a día y ya te está afectando ya tu salud, incluso luego se somatiza, ¿no? en temas físicos, a lo mejor un dolor de estómago o esa ansiedad de comer siempre a todas horas, es importante poder gestionarlo. Vale, y en cuanto a la presión estética, ¿qué opinas sobre todo con las redes sociales y todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, yo es que lo veo bastante presente, ya no solo, o sea, lo veo muy presente en nosotros, en los jóvenes, por no decir bastante, porque últimamente, bueno, yo me imagino que siempre ha existido lo de estar bien estéticamente tal, pero ahora sí que he visto que está en auge y en crecimiento constante. ¿Y cómo te ha hecho sentir? ¿Te has sentido tú alguna vez mal con tu cuerpo? ¿Cómo te has hablando de autoestima, ¿no? ¿Te has sentido tú mismo te has criticado y has dicho qué mal estoy? Sí, la verdad hubo un tiempo, hace como ya 2 años, que bueno, como era nuevo, estaba con las redes sociales, ya me empezaron a salir videos, mis amigos que también estaban en lo mismo, entonces iban para el gimnasio, entonces yo me quedé como ahí de tal, ahí sí que lo pasé, bueno, la autoestima me bajó mucho, entonces empecé al gimnasio y todo esto tal, pero de una manera no saludable, no saludable. Ah, no saludable. No saludable. Ya después que fui viendo que o sea, no es bueno, y ahí fui cambiando a ya ir bien. A un estilo más saludable, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Fue por alguna ayuda, de fuera? Tú has dicho creo que tú mismo, ¿no? Que te fuiste dando cuenta, a lo mejor con ayuda de algún libro o solo de alguna manera especial. No, porque, o sea, fue también las redes sociales que, como bueno, el algoritmo está muy bien, pues
te van saliendo también videos de gente que está en la misma situación que tú, que dice, no lo veo muy bien ir al gimnasio así y estar 8 horas en el gimnasio, tal. Entonces dice, oye, a lo mejor tenemos que parar un poco, que no pasa nada por no estar mamado. Entonces esos videos también te ayudan. Vale. Si al final es encontrar un poquito el apoyo, ¿no? Y lo que comentaba antes, al final ya nos hace un mal en cada día o sea, es decir, si ya nos hace un mal cada día, entonces sí acudir a algún profesional, ¿no? Pero si tú has sabido buscar, tener tus propios recursos y poder solucionarlo, pues también es otra vía, ¿no? Pero hay momentos que es algo tan fuerte que ni nosotros mismos podemos. Aquí quería entrar si tú conoces algún recurso público gratuito para jóvenes de salud mental en general. Si tú dices, bueno, tengo ansiedad por esto, o no sé cómo gestionar lo otro porque me está afectando ya en lo que comentamos a mi día a día. ¿Conoces algún recurso gratuito en Madrid? A ver, no, pero sí que es verdad que hay recursos, por ejemplo, que no son tan los mejores recursos como ir al psicólogo o a un psiquiatra, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, bueno, lo de las citas aquí, que te la dan muy tardía, pues sí que es verdad que puedes ir al médico de cabecera, que a lo mejor no te va a servir mucho, pero tienes ese apoyo y se lo puedes contar a alguien, que ya es un paso importante. Vale. Pero un recurso fuera de lo que es sanidad, que algún centro de jóvenes que sea para hacer actividades y que aparte tengan un espacio de salud mental, por ejemplo, ¿esto tú lo conoces? A ver, conozco uno que se parece, que es lo de el Kite, que sí que es verdad que ahí, bueno, que es un centro para gente que tiene problemas de adicción, pero sí que hacen actividades, bueno, como me lo contaron, hacen actividades, hablan, hay profesionales. Claro, este es específico para temas de drogodependencia y demás, ¿no? Claro, en este caso, claro, es un servicio ya todo completo para ese tipo de personas. Pero tú nunca has ido a uno de jóvenes. No, pero la verdad no sé. Vale. Comentar que normalmente en todas las comunidades y ciudades debería existir un servicio para jóvenes donde también suelen tener el apartado de salud mental, ¿no? O de apoyo psicológico o de bienestar emocional, según cada servicio lo llama de una manera u otra, ¿no? Aquí en Madrid no sé cómo se llama específicamente, pero sé que en la web de la Comunidad de Madrid existe un servicio para adolescentes de 14 a 30 años donde tú puedes contactar y te pueden dar cita para hablar sobre problemas de gestión emocional, ¿vale? No es como tal sesiones de psicoterapia, entiendo, pero sí que te ayuda al menos a dar el primer paso, que es muy importante, ¿no? Lo que comentabas al principio de explicarlo a alguien, que no te sientas juzgado, porque al final el profesional que hay detrás tiene que ser un psicólogo, y luego él ya te dará, o ella, los recursos adecuados hacia dónde dirigirte, o si es algún malestar que sea algo no tan grave, que a lo mejor te pueden ayudar incluso a resolverlo. En Cataluña también existen estos servicios, sobre todo lo que hacen es facilitarte el número de teléfono de WhatsApp. Y entonces si te da un poco de apuro, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres más joven, incluso a mí me pasaba, llamar por teléfono te da un poquito más de cosa. Entonces lo mejor es escribir un WhatsApp, que hoy en día como ya tenemos esta facilidad, y ellos te van hablando por ahí. No es la mejor vía para, obviamente, explicar cosas, pero ya empiezas a tener ese primer contacto que luego ya será otro pasito para ir a presencial o por videollamada y ya, bueno, no quedarte con ese malestar dentro, que a lo mejor se puede ir haciendo una bola de nieve cada vez más grande y llegar a un punto que, bueno, que depende de lo que tengas, te haga sentir tan mal que no haya vuelta atrás, ¿no? Entonces, lo que decía Seba, ¿no? A lo mejor recomiendas explicarlo, el primer paso es explicarlo a alguien, ¿no? Exactamente. Antes que hablábamos de la autoestima, ¿tú crees que tú o tus amigos con los que tienes más relación os cuidáis el autoestima? A ver, no lo sé, la verdad, porque es algo que justamente eso de cuidar el autoestima no ha surgido en el tema de conversación. Yo la verdad no la cuido, o sea, hago cosas que no es para subir el autoestima tal,
pero yo creo que, no sé, mis amigos yo creo que ellos sí, la verdad, pero... Claro, es que es complicado, ¿no? También decir cómo me cuido la autoestima o qué es el autoestima, que es un concepto bastante amplio. Entonces, ¿tú crees que también, lo voy a enlazar con otra cosa, en los institutos también el tema de relación, bueno, de salud, de sexualidad, hablar un poco de estos temas? ¿Ha habido algún profesional que haya hecho este apoyo, donde tú puedas ir a preguntarle, tengo dudas de esto, tengo dudas de lo otro? Me has dicho antes que no había esta figura, pero ¿a estos profesores que tenías les has podido preguntar sobre eso o ha venido un profesional externo a enseñaros algo? ¿Cómo? A ver, hay veces que, bueno, en mi instituto, que de vez en cuando, bueno, vinieron yo creo que 2 veces, y en tercero de la ESO, o sea, fue hace mucho, que viene un profesional así, la típica charla sobre la sexualidad, de no sé qué, y creo que tuvimos otra de salud mental, Vale. pero es una, o sea, no te da más. No te... Y los profesores, bueno, lo que dije antes, que sí que es verdad que hay algunos, y cada vez estoy viendo más, que al principio, bueno, tuve 2 profesores que al principio de todo desde que empezamos, dijeron en la primera clase, es duro, segundo de bachillerato, entonces si cualquier cosa, si se sienten mal, no duden en decírmelo a mí o en buscar ayuda, entonces... Vale. Se prestó y se abrió para poder... Eso está bien. ¿Tú reclamarías más que hubiera esa persona para preguntarle sobre cualquier tema, ese profesional, ya sea de sexualidad, de emociones, de decir, mira, no sé cómo me estoy hablando, creo que me estoy hablando muy negativamente, es decir, la autoestima baja, ¿no? Por una parte del autohabla. ¿Te hubiera hecho falta a ti? ¿Crees que...? A ver, a mí personalmente, como iba el psicólogo y tenía los profesores, a mí no, pero no siento que con los profesores, si hay más profesores así, sería mejor tenerlo ahí, porque sí te ayudan mucho. Claro, al final lo tienes del día a día y te pueden ayudar a resolver, que no tener que ir a una cita específica cada 3 meses o cada 2 meses. Claro, en cuestión de instituto, o sea, claro. Hablando del instituto, los profesores te ayudan mucho porque han pasado por lo mismo. Claro. Para ir terminando, me gustaría que me dijeras, tú como adolescente, ¿qué temas te gustaría escuchar en un podcast que fuera de salud mental? Sé que es un tema que a lo mejor no llama mucho en esta etapa, de jóvenes, pero seguro que algunos sí que puede que llegue a mi podcast y lo escuche. Entonces, para poder ayudarlos y poder resolver dudas, ¿de qué temas más o menos, por ejemplo, a ti te gustaría escuchar? A ver, a mí, como dije antes, como es un tema que está creciendo muchísimo, el tema de la estética, y porque siento que es un tema que daña mucho y lo tiene mucha gente y de todas las edades, entonces sí, para mí es un tema que sería perfecto. Vale. Y ya para terminar, me gustaría que hicieras alguna reflexión, alguna recomendación que le darías a algún joven que esté pasando por algún mal momento o una dificultad. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías o alguna reflexión final? A ver, a mí personalmente yo les diría, y porque bueno, pasé por lo mismo, es bueno, que todos somos humanos, cualquier cosa, o sea, no es algo raro pasar por un muy mal momento o mal momento, y que aunque parezca que a lo mejor tus problemas son, no, mis problemas es que mira este que tiene problemas más graves, o sea, si te molesta y te genera mucha tristeza, da igual qué problemas sean, es muy prescindible. Hablarlo a alguien, o sea, agarrar fuerzas, no es muy fácil, la verdad, es muy complicado hablarlo, pero si llegas a agarrar las fuerzas y es algo que, pues si lo puedes hablar, sería perfecto. Pues nos quedamos con la reflexión de Sebas. Te agradezco mucho que hayas sido el primer invitado al podcast. No sé a dónde llegará esto, pero yo espero que lo puedan escuchar muchos jóvenes, que es la idea,
que si tenéis alguna duda, algo que preguntar en relación a salud mental, me podéis escribir, me podéis mandar algún audio y podemos hacer como una especie de consultorio donde podéis resolver dudas, que como ha dicho Sebas, el primer paso es explicarlo y que es mejor con un profesional que sabes que no te va a juzgar. Así que Sebas, gracias. A ti. Nos vemos. Chaito. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te interesa más sobre este tema, escríbeme. Si tienes dudas, mándame un audio y realizaré un podcast de preguntas y respuestas. Y recuerda, me encontrarás en Instagram como gabriela.psicóloga o por correo para que me envíes tus consultas, opinión o lo que quieras compartir. psicologiagabriela.lm@gmail.com. Porque yo me cuido.